Sin duda alguna, una de las partes importantes dentro de la actividad financiera es la toma de decisiones. Sabemos que cada uno de los pasos que se generan dentro de una organización, o bien como una persona común y corriente en sus actividades normales, estamos observando ahí cierta cantidad de recursos monetarios que se están moviendo a la hora de tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo. La sesión de hoy trata justamente de identificar la importancia que tiene la toma de decisiones para las empresas, o bien hacer una reflexión o poder hacer un comparativo entre las decisiones que están tomando las personas físicas en este ámbito de las finanzas. Sabemos que cualquier cantidad de elementos están impactando hacia la decisión más adecuada para que puedas generar un adecuado rendimiento con la cantidad de riesgo más controlada. Pero también es cierto que en este sentido habrá que verificar que forzosamente tendremos algún riesgo en cada una de las actividades que podamos desarrollar. Por lo tanto, yo considero que podemos empezar platicando de qué es lo conveniente y de qué manera se pueden empezar a generar la toma de decisiones en términos financieros. Vayamos a las láminas que nos acompañan el día de hoy y dice: las actuales decisiones de inversión empresarial. Las decisiones de inversión son una de las grandes decisiones financieras. Todas las decisiones referentes a las inversiones empresariales van desde el análisis de las inversiones de capital de trabajo, como la caja, bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios, como a las inversiones de capital representado en activos fijos, como edificios, terrenos, maquinaria, tecnología, etc. Yo considero que esta lámina trata de especificarnos muy correctamente esa diferenciación entre el uso de un dinero o el uso de un capital. Alguna vez platicábamos entre la diferencia que existía en estos dos conceptos. Si yo requería dinero, yo lo iba a utilizar en el corto plazo con mayores niveles de rendimiento, pero con ello también mayores niveles de riesgo. En el caso de tener capital, yo lo iba a usar en el largo plazo con menores niveles de riesgo y rendimiento. Al final sabemos que estas decisiones que yo estoy tomando en cuanto a la inversión que voy a hacer en cada uno de los activos que posee la empresa están plagados de estos conceptos de tiempo. Sin lugar a dudas, el poder llegar a identificar cuál será la cantidad que yo voy a invertir en cada una de las cuentas que aparecen en el activo significa una decisión importante para cada una de las empresas. ¿Cuál será la cantidad más idónea que debe de tenerse en caja, bancos o, llamándolo en términos muy generales, en efectivo? En esta situación yo podría proponer que de alguna manera u otra ya tenemos perfectamente identificado cuál es el ciclo operativo de la empresa. Es decir, sabemos perfectamente que de la venta que yo estoy estableciendo el día de hoy con el cliente y que probablemente le esté generando un cierto plazo de pago para esas cantidades de artículo terminado que yo le di. En este sentido, yo observo que a partir de ese momento empieza un ciclo financiero operativo y que de alguna otra manera tiene dos vertientes básicas: la posibilidad de conseguir los recursos y de qué manera se estarán distribuyendo estos recursos de acuerdo a los diferentes conceptos que realice la empresa en el tiempo. Pero obviamente que la recomendación más sana sería tener prácticamente cero efectivo dentro de la organización. Permíteme explicar un poco más este concepto. Si yo estoy estableciendo que la finalidad de la empresa es tener la menor cantidad de ociosidad en términos de efectivo dentro de la misma, es porque de alguna otra manera ese dinero está invertido. Está invertido en cuentas por cobrar, está invertido en clientes, está invertido en la misma producción, y que de alguna otra manera no hay mejor inversión que la que yo estoy canalizando hacia ese tipo de actividad empresarial. Vayamos un poco atrás. ¿Cuál fue el motivo por el cual hoy en día estás realizando una actividad comercial en lugar de estar usando alguno de los instrumentos financieros disponibles para que puedas estacionar tus recursos en el tiempo? Seguramente habrá muchas situaciones por las cuales decidiste una actividad en lugar de la otra. Sin embargo, yo considero que la más importante es el rendimiento que pudieras tener al final.
¿Por qué no lo estás dejando en esos instrumentos financieros disponibles en la banca o en algunas instituciones del mercado de valores? Seguramente la tasa de interés que te pueden estar prometiendo es una tasa de interés muy baja en comparación con la tasa de rentabilidad que te puede estar dando la empresa. En este sentido, podríamos comparar que mientras una tasa líder anda alrededor del 10%, seguramente el nivel del negocio que tú estás realizando te estaría dando un 20% o un 30%. En ese sentido, yo estoy viendo que el valor que tiene el negocio en cuanto a la cantidad que me está redituando es mayor a la cantidad que pudiera yo estar generando en cualquiera de estos instrumentos. Esa es la razón por la cual una de las primeras razones es el hecho de que no exista una cantidad en efectivo. Otra idea importante pudiera ser que esa cantidad en efectivo también está resintiendo un golpe constante día tras día por ese concepto inflacionario. El dinero cuesta en el tiempo y en este sentido vemos que los precios tienden a subir en un periodo de tiempo establecido. Si yo no tuviera en actividad ese dinero en efectivo, probablemente perdería ese poder adquisitivo por el concepto inflacionario. El día de hoy estoy metiendo 100 pesos en la bolsa, cuales no utilizaré durante el próximo año. Para el próximo año seguirán siendo los 100 pesos. Sin embargo, el poder de compra que en ese año tengan esos 100 pesos tendrá que ser menor por este factor inflacionario. Es otra de las razones por las cuales muy probablemente el nivel del efectivo pueda ser el menor a establecerse dentro de la organización. Pero también es cierto que no todo es con el objeto de ir eliminando esa cantidad de efectivo. Habrá algunas situaciones por las cuales deberé de considerar cierta cantidad en un banco o en la caja de la empresa. Como por ejemplo, el mayor poder que me puede generar este líquido es el poder de especulación. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que si tengo varios proveedores y esos proveedores me están generando la posibilidad de usar una cierta cantidad de plazo para poderles pagar y que el día de hoy estoy generando flujo de efectivo y que ese flujo de efectivo pues no me convencen las tasas que existen en el mercado bancario y tampoco puedo ingresarlo todo a la producción dado que mi ciclo de producción puede ser de días o de semanas incluso. En este sentido, yo prefiero conservar cierto recurso económico o financiero para poderlo utilizar desde un punto de vista muchísimo más especulativo. Probablemente lo que pueda yo realizar es acudir con el proveedor y decirle, de acuerdo con las cuentas por pagar que tengo en este momento contigo, yo tendría la posibilidad de pagar cierta cantidad de las cuentas o su totalidad el día de hoy, aunque todavía tengo cierto periodo de crédito, pero a cambio de poder acelerar ese pago, yo solicito un descuento sobre la venta. El descuento sobre la venta, pues obviamente puede ser algo sumamente atractivo para la empresa. En este sentido podemos ver que un descuento del 5 o del 10% que yo realice en esa venta, si yo anualizo esa tasa, seguramente veré un porcentaje de interés muchísimo más alto que el porcentaje de descuento que me entregó el proveedor. Por lo tanto, quiere decir que estoy especulando con el recurso. En otra situación, si hablamos de una cantidad de materias primas muy específicas para la elaboración de tu producto, yo sé que solamente habrá muy pocos proveedores para surtir ese tipo de materia prima y que lo que yo requeriré será de efectivo para poder conseguir esa materia prima de la cual muchos de estas empresas requieren comprar. Por lo tanto, ¿a quién se le venderá la materia prima? Justamente al que traiga ese recurso en la mano. Por lo tanto, quiere decir que el factor de especulación en términos de qué poder hacer con ese recurso financiero pueden ser los motivos principales por los cuales yo puedo entender cierta cantidad de dinero que debo de poseer en efectivo. Cualquiera que sea la situación, al final yo deberé de contemplar que es importante tener una cantidad de efectivo dentro de la empresa, sin embargo esa cantidad de efectivo deberá de ser la menos posible. La menos posible que pueda solventar alguna oportunidad que exista con los proveedores, que pueda
solventar alguna ganancia que yo pueda tener en el caso de poder adquirir cierto tipo de materias primas rápidamente si la materia prima es tan específica o tan escasa. O algunas situaciones en las cuales si la volatilidad en el mercado o en el negocio en el que yo estoy situado es tal, lo más conveniente es estar líquido. Yo quisiera establecer un ejercicio en este sentido. En este momento existe en el mercado una tasa de interés en un instrumento financiero del 20%. Yo deposito mi recurso a esa tasa del 20%. Estoy en un largo plazo. Pero la situación que se está generando en el mercado en este momento es de alta volatilidad. Es decir, si lo viéramos en una gráfica, podemos ver un comportamiento en este sentido. Habrá algunos días en los cuales el precio del activo, cualquiera que quisieras, está muy barato y otros días el precio del activo estará muy caro. Es decir, alta volatilidad. En este sentido, si yo me meto una tasa del 20% para tratar de blindarme ante esta volatilidad, yo estaré perdiendo la posibilidad de tomar tasas más altas. Ante cualquier situación de volatilidad, generalmente la medicina o el antídoto para tratar de detener este grado de volatilidad es justamente la tasa de interés. Si yo estoy en un instrumento que me paga el 20%, no estoy perdiendo. Sin embargo, sí estaría dejando de aprovechar una ganancia mayor, porque la tasa probablemente mañana estaría en 25, 27, 30, etc. Quiere decir que yo me casaría con una tasa baja cuando en el mercado que está presentando una tasa de volatilidad es alta. Habrá que observar bien que el punto de partida de esta actividad es sí y solo sí cuando yo sea un inversionista. Porque cuando sea un deudor, entonces la recomendación sería toma plazos largos. Garantiza esa tasa a rentas congeladas durante todo el plazo que pueda durar el contrato de crédito. Sin embargo, en este sentido no hablaríamos de una inversión en efectivo, sino de una fuente de financiamiento a la cual yo tendría que analizar muy concretamente para saber cuánto es lo que deberá de estar en esa cantidad del pasivo. Volviendo a este sentido, la cantidad del efectivo debe de ser la menor, si y solo si pueda solventar algunas actividades que yo tenga de inmediato. Las razones financieras nos dan algunas ideas muy claras de cuál sería la cantidad más idónea que debería de conservarse en efectivo. Algunos establecen incluso hasta alguna prueba del ácido, es decir, la cantidad de efectivo que yo debería de tener ya de inmediato para poder hacerle frente a las nuevas obligaciones que estoy contratando día con día o a las que ya han venido contratadas desde hace tiempo atrás. Cualquiera que sea la decisión, de todas maneras, sí aconsejo la posibilidad de tener perfectamente identificada la cantidad de efectivo disponible en el mercado. Hoy en día, en algunas empresas, incluso en los mismos bancos, no está permitido como política o norma para sus estándares de seguridad que se conserven grandes cantidades de efectivo. Sabemos que los índices de delincuencia en este sentido pues estarán aprovechando esta situación en el sentido de que el gerente no sabe aplicar este tipo de políticas para las cuales él tendrá que conservar un control interno muy estricto. Un ejemplo, no más de 5,000 pesos en la caja. ¿Qué estarías generando ahí? Esos 5,000 pesos, ¿qué te está diciendo? Que tendrías la cantidad de dinero suficiente para pagar un gasto extraordinario que se esté presentando en este momento. Los gastos extraordinarios los menos, porque si vemos una gran cantidad de gastos extraordinarios, entonces hay una debilidad muy importante en esa área de planeación. No he planeado adecuadamente las erogaciones que yo voy a tener hacia el futuro. Quiere decir que esos 5,000 pesos que yo tengo registrados en la caja son los suficientes para que yo pueda llegar a pagar esos gastos extemporáneos o urgentes en la medida en que puedan ser utilizados. 5,000 pesos, porque también es cierto que si son 6, entonces ya sería mucha cantidad de dinero que estaría ociosa dentro de la empresa. Mejor esos 1,000 pesos que están sobrando en la caja, poderlos invertir en esa actividad que yo recomendaba. Vamos a tocarle al proveedor y a decirle de los 10,000 pesos que te doy, si te pago en este momento 1,000, ¿qué me vas a dar a cambio en relación a ir fortaleciendo esa tasa de rentabilidad de la empresa? Pero el efectivo es algo serio a contemplar. Para ello yo consideraría algunos
importantes o algunos instrumentos que están disponibles en el mercado. Las mesas de dinero dentro de las casas de bolsa o los bancos nos pueden eficientizar mucho este tipo de operación. Hay algunos servicios que incluso nos dicen que una vez liquidadas todas las obligaciones, la cuenta se queda en cero y todo lo que reste quedará invertido. Este overhead que yo le pueda dar o esta cantidad de dinero que yo quisiera generarle a la empresa que mantuviera física, es muy importante tratar de conservar que sea una cantidad lo más concienzuda posible, es decir, que esté perfectamente razonada la cantidad que estoy dejando en efectivo, que existe una justificación, no solamente por el aspecto de poder cumplir con esas políticas y esas normas que ha establecido la empresa, sino porque yo sé que si no la justifico, entonces por ahí se estará generando una salida de recursos que pudiera estar ganando. El efectivo es algo cuidadoso, no por algo le llaman líquido. El líquido es volátil y que en este sentido ese líquido, de no tenerlo perfectamente planeado, puede ser igualmente volátil por una decisión mal tomada dentro de la empresa o incluso por algunas personas que pueden estar viendo la posibilidad de tomarlo sin pedirlo prestado. Pero así como el efectivo es tan importante, hay otras cuentas que lo son de igual manera. La cantidad que yo debo de tener en efectivo o que yo debo de tener invertido en la cuenta de clientes. Sin duda alguna, yo deberé de traspasar hacia un férreo análisis en cuanto a quiénes serán clientes para que yo les pueda estar generando crédito y quiénes no lo serán. Sin duda alguna, una de las ideas que se me ocurren en este momento es, pues, hacer un adecuado análisis financiero del cliente que ahora está tocando a mi puerta. Yo veré en ese análisis financiero si este cliente es sujeto de crédito, si es solvente. En esta parte yo sí consideraría la diferenciación que existe entre ser líquido y ser solvente. El ser líquido significaría tener la cantidad de dinero suficiente para pagarme en este momento. Pero muy probablemente ese tipo de personas morales no sean tan recomendables para considerarlas como clientes. ¿Por qué? Porque seguramente las cantidades de crédito o las cantidades de venta que me está generando este cliente serán mínimas. Aquel cliente que realmente no es líquido, sino es solvente, puede ser que estemos hablando de una cantidad de venta muy representativa dentro de la empresa. La cantidad de solvencia para mí es mucho más relevante que la cantidad de liquidez. La cantidad de solvencia estará reflejada en esa parte del patrimonio que posee la empresa, en la posibilidad de ver quién está firmando ese pagaré. En este caso, los nombres cuentan. Y los nombres cuentan porque sabemos que atrás de cada uno de esos nombres existe una gran cantidad de bienes. Por lo tanto, quiere decir que en esta parte de la solvencia será importante tratarla de traer a toda una serie de cuestionamientos y análisis para identificar en qué nivel del cliente o en qué nivel de deuda le podré otorgar a cada uno de estos. Yo consideraría en términos financieros lo importante no es vender, sino lo importante es la recuperación que realice de la cartera. El acelerar ese proceso financiero que en un momento determinado está partiendo o está detonando de la cobranza que yo estoy haciendo. Por lo tanto, quiere decir que para que yo pueda identificar una adecuada cantidad en inversión en clientes, deberé de estar generando todo un análisis financiero que me permitiera saber la cantidad exacta que yo le voy a dar a cada uno de estos clientes y si no es cantidad, el tiempo correcto que le voy a dar a estos clientes. Pero de la misma magnitud de importancia como el efectivo o las cuentas por cobrar en las cuales yo voy a invertir, también tendré que pensar en la cantidad de inventarios. Sin duda alguna, los inventarios revisten una cantidad de costos interesantes. Habrá costos por solicitar los inventarios. Desde la señorita de compras que está situada en la organización y que de alguna otra manera habrá que pagarle su sueldo, habrá que pagar todos los insumos necesarios que necesita para solicitar los pedidos, hasta la colocación de ese artículo en el inventario. Ahí estamos revisando toda una serie de costos y gastos que de no tener una adecuada solicitud de inventarios, sí podrá estar generando una salida importante de dinero y que ese dinero
podría ser mejor utilizado dentro de la empresa. La inversión que yo deberé de realizar en inventarios deberá de contemplar el no quedarme corto en los inventarios, pero el tampoco tener en exceso esos inventarios. Llevo 3 cuentas analizadas: el efectivo, la cuenta por cobrar y el inventario. En todas ellas, el común denominador es poder identificar que estoy hablando de dinero, recursos monetarios en el corto plazo, y que por ser en el corto plazo revisten de una cantidad de análisis muy importantes, porque esto me dará un adecuado aceleramiento en cuanto al ciclo operativo financiero de la empresa. Sin embargo, si vemos, la inversión no solamente es en estas cuentas del activo circulante, sino hay toda una cantidad de cuentas en el activo fijo que también tendrán que pensarse muy adecuadamente. La cantidad de inversión de capital, reitero, la cantidad de inversión en capital que se realizará en el activo fijo, la compra del equipo de transporte o la renta. En este sentido, tenemos una disyuntiva para poder decidir cuál de las dos conviene más a la organización. Yo podría comprar el activo fijo para tratarlo de depreciar e irlo reponiendo o irlo manteniendo bajo ciertos periodos de tiempo perfectamente establecidos. Sin embargo, en este sentido, yo también tendría que observar que existen por ahí algunos instrumentos o herramientas que me permiten arrendarlo. Sobre el arrendamiento, es cierto, yo no seré propietario del artículo, pero podré tener algunas ventajas adicionales, como cuáles: el poder bajar la cantidad de activos fijos que tiene la empresa, que si yo no lo planeo adecuadamente, la cantidad de activos fijos puede ser tan grande que me esté generando una cantidad de impuestos a pagar por la propia posesión de esos activos. En la parte de la renta hay ciertas cantidades que yo puedo utilizar para disminuir esa cantidad total de impuestos a pagar. En este momento, por favor, que no se entienda que yo tengo la imperiosa necesidad de reducir la cantidad de impuestos. No, estoy muy dispuesto a pagar lo correcto en términos de impuestos. Y que en ese sentido, lo que yo no deje o lo que yo no pague porque no me corresponde en términos de impuestos, podrá ser mejor utilizado de una manera social dentro de la empresa. En este aspecto, la renta o la compra del activo fijo sí tendrá que ser una decisión muy pensada, muy analizada en cuanto a poner en la mesa ventajas y desventajas tanto del arrendamiento como la adquisición de ese activo fijo. Al momento de adquirir un activo fijo, yo contrato toda una serie de gastos adicionales que conlleva este activo fijo: la escrituración, el mantenimiento, el traslado de dominio sobre estos activos, etc. Por lo tanto, quiere decir que tenemos los elementos suficientes para poder contemplar qué podemos tomar como ventajas y desventajas de cada uno de los escenarios planteados. Sin duda alguna, hasta acá hemos hablado que la inversión se realiza en términos de activo fijo y activo circulante. Sin embargo, yo no descartaría que las grandes empresas en la actualidad, más que invertir en estas dos clasificaciones de activos, se atreven más hacia la inversión del tercer activo, del activo diferido. Un activo en el cual yo estoy pagando ciertos derechos. Si yo vuelvo a esta situación de volatilidad y en esa situación de volatilidad veo que muy probablemente el contrato de arrendamiento pueda sufrir alguna modificación y en este sentido esa modificación me provoque un pago adicional, entonces me convendría pagar por adelantado ciertas rentas para tratar de permanecer bajo la misma cantidad de cuota de arrendamiento que he venido planteando. Si tú no pagas esas rentas, también podrías decirle al proveedor: no te quiero comprar en este momento toda la materia prima para mi producción del año entrante. Pero a través de un anticipo a los proveedores, yo podría estar generando el poder fijar el precio de esa materia prima que se vislumbra en el futuro que pudiera llegar a estar mucho más caro. Por lo tanto, quiero decir que estas actividades están registradas en el activo diferido y la principal cuenta, desde mi interpretación, que existe en el activo diferido tiene que ver con esa parte del capital intelectual, con esa parte del prestigio que tiene la empresa.
La única manera de poder empezar a generar prestigio dentro de la organización es generando una reinversión constante dentro de la misma. Es decir, el prestigio nace de la propia empresa, nace del propio organismo, nace de la propia estrategia de reinversión o del desarrollo de nuevos productos que pueda tener esta organización. Pero para ello yo me estoy auspiciando en que todos los derechos de autor, todos los derechos de propiedad intelectual, todos los derechos de cada uno de los bienes y servicios que se producen en esta empresa están totalmente registrados o me pertenecen en cuanto a todo el papeleo necesario, y que de alguna otra forma no hay manera a través de la cual lograr un pirataje o lograr que el prestigio que yo estoy ganando día con día realmente sea capitalizado en ese valor de prestigio que tiene la empresa. Por lo tanto, estas inversiones están situadas en el diferido. Y de alguna otra manera, aquí yo trataría de establecer que el diferido va a ser para mí una palanca que me va a obligar a usar cierto tipo de cuentas cuando vea la posibilidad de ahorrar cierta cantidad de dinero en el futuro o cuando vea la posibilidad de invertir en ese tipo de cuentas porque en el futuro puede ser que tenga un gran rendimiento. Cualquiera que sea esta situación, de todas maneras estaremos hablando de volver a diferenciar el concepto entre el dinero y el capital. Otro de los aspectos importantes es que aquí vemos presente una tecnología que está tratando de ubicar la necesidad de poder estar siempre bajo una situación normal de tecnología. Menciono estar a la vanguardia. Una tecnología que no es constantemente renovada dentro de la empresa, más que beneficios estaría provocando altos costos, no solamente por la depreciación, sino sobre todo por la rapidez de la información que yo tengo para tomar la decisión. Si estoy hablando de la toma de decisiones financieras, entonces una parte básica es poderme hacer de la información para tomar esa decisión la más correcta. Pero de alguna otra manera vemos que la tecnología no es un gasto, sino realmente es una inversión. Podríamos hablar que hay empresas actuales que facturan millones de dólares y que el número de su personal no asciende a más de 20 personas. Es decir, en esa perspectiva, el número de personas no es directamente proporcional al grado de ventas o de renta que pueda tener esta organización. Yo sí podría mencionar el grado de tecnología que tenga una empresa es directamente proporcional al grado de ventas que pueda tener. Sí o no sería muy cómodo el hecho de que en este momento yo pudiera establecer mi pedido y que ese pedido trae consigo la solicitud de poder pagar ese dinero desde este momento y que ese dinero que yo estoy invirtiendo en este momento, tengo la certeza total de que el artículo que estoy solicitando vía internet, vía telefónica o cualquiera de los medios tecnológicos que conocemos estará situado en mi puerta, dado las condiciones del producto que yo estoy mencionando en un periodo de tiempo específico. Por lo tanto, si yo tengo una confianza en esa empresa por esos avances tecnológicos, seguramente será mi cliente o seguramente será mi proveedor por siempre. Y que en este sentido estoy creando lealtad, dado de ese grado de innovación tecnológica que puede haber en esa organización. Por lo tanto, quiere decir que aquí yo quisiera dejar muy en claro la gran necesidad que tenemos en la inversión en tecnología. Si hablamos de los años 80 o finales de los 70, parecía que una computadora era un artículo suntuario. Sin embargo, vemos que esa computadora al paso del tiempo ha venido a agilizar todavía más los procesos de negociación entre las diferentes empresas. Y para mí acelerar el proceso de negociación es tener más rápidamente la utilidad. Y con esa utilidad poder voltear hacia muchas otras opciones que tendré en ese momento específico. Sin duda alguna, las inversiones que se hacían en tecnología en aquellos años eran sumamente cuantiosas. Hoy siguen siendo igualmente caras. Sin embargo, hoy hay una diferencia con aquellas. Hoy existen garantías de que de alguna otra manera esa inversión que se hace en la tecnología sí puede tener una recuperación en el corto plazo. En aquel entonces, cuando yo compraba aquellos grandes
sistemas electrónicos, yo no tenía la seguridad total de que realmente fuera un negocio total. Por lo tanto, ahí mencionaremos el grado de importancia que tiene la tecnología en la inversión. Siguiendo con la segunda lámina, hablamos sobre que para poder tomar decisiones correctas, el financista debe tener en cuenta elementos de evaluación y análisis como la definición de criterios, los flujos de fondos asociados a las inversiones, el riesgo de las inversiones y la tasa de retorno requerida. Vayamos por partes. En la lámina menciono los criterios. Sin embargo, a la exposición yo mencionaba políticas. No servirá un análisis en términos financieros si yo no preestablecí las políticas de manejo sobre este tipo de recursos hacia el futuro. ¿Qué es lo que quieres hacer con ese recurso? Y para contestar esa pregunta de qué es lo que quieres hacer con ese recurso, ¿qué nos permitimos llevar a cabo? ¿Qué actividad tendremos que realizar para poder generar ese recurso en el futuro? Es decir, una política que me pueda mostrar cuáles son los límites de mi actuación independientemente del cliente, de la situación o del producto, sino saber perfectamente que hay una base muy plana a través de la cual la empresa podrá actuar sin ningún problema. En este sentido, políticas o criterios deberán de ser previamente establecidos antes del análisis. Si no, la pregunta sería, ¿qué analizamos? O cualquier recomendación u opinión a esa alternativa de inversión que me están presentando, cualquiera será correcta. ¿Por qué cualquiera será correcta? Porque no tengo ningún parámetro de comparación denominado criterio o política. En este sentido también hablamos que no solamente el criterio o la política es importante, sino que también ahí estamos observando los flujos de fondos asociados al nivel de la inversión. Yo siempre he considerado que cualquier inversión debe de ser redituable a la persona que lo realizó. Es decir, el dinero debe de tener cierto retorno en beneficios para el inversionista. Y si lo va a dejar para su pensión, si lo va a invertir durante 35 años, bueno, que tenga la promesa o que sepa que día a día está manteniendo un nivel de vida adecuado en el futuro. La inversión debe de realizarse con la clara idea de poder satisfacer una necesidad. Yo como inversionista estoy en la decisión de estacionar un recurso con la finalidad de satisfacer una necesidad a futuro. La necesidad que yo puedo tener en el futuro puede ser en muchos ámbitos: comprarme un auto nuevo, una casa, mi pensión alimenticia, poder empezar a generar el capital suficiente para tener otro tipo de alternativas de inversión, etcétera. Por lo tanto, aquí yo estoy viendo un beneficio en cuanto a los flujos que me estaría generando esta inversión. El análisis de los flujos es básico. Si yo pudiera pensar que la inversión que yo realizo debe de ser en términos revolventes, o sea, yo invierto hoy, pero me gustaría tener una revolvencia constante sobre ese dinero, y que a la hora de analizar la propuesta yo veo que efectivamente hay una revolvencia del dinero, pero una sola vez al año, eso puede ser un factor importantísimo para decidir si invierto o no invierto en ese tipo de negocios. Por lo tanto, ¿de dónde estás tomando todo este tipo de información? Es justamente de ese flujo de efectivo o de ese flujo de fondos que me permite llegar a identificar cuáles pudieran llegar a ser las mejores alternativas de inversión que tengo disponibles en este momento. Por un lado, las políticas y los criterios. Por otro lado, los flujos que me pudiera estar representando esta inversión. Una más. Los niveles de riesgo que están asociados en estas inversiones. En esta parte creo que es básico. Generalmente un inversionista está tratando de estacionar su recurso con el menor nivel de riesgo, pero con el mayor grado de rentabilidad. Esta paradoja, en términos financieros, es imposible. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo quiero tener el mejor rendimiento del mercado, también tendré en la misma proporción el mayor nivel de riesgo del mercado.
Si yo no quiero tener riesgos, entonces tampoco tendré utilidades. ¿De qué manera podría yo evitar esa cantidad de riesgos? Sin moverme, vivir en una burbuja, prácticamente no tener ninguna actividad que me esté significando la posibilidad de tener un riesgo. Pero si no tengo ningún riesgo, tampoco estoy teniendo ningún rendimiento. Cada paso que doy estará influenciado por una cantidad específica de riesgos. Específica de riesgos. Es decir, ya los proyecté, ya los identifiqué. Y si ya identifiqué los probables riesgos o las pérdidas que yo puedo tener en el futuro, ya estoy dando una gran ganancia en cuanto a la toma de decisión financiera que yo podré realizar. El objetivo principal es identificar ese stop loss, ese límite de pérdida máxima que estoy dispuesto a asumir dado una actividad u otra. Si yo identifico esa cantidad máxima de pérdida, todo lo que pueda conseguir hacia adelante es ganancia. En este aspecto, quiere decir que yo deberé de estar dispuesto a asumir ciertos riesgos a cambio de la tasa de rendimiento o de interés que esté dispuesto a aceptar. El cuarto punto, la tasa de retorno o la tasa de rendimiento que me estará generando esta utilidad. Yo me contrato en este momento en una empresa y me pagan 100 pesos diarios. Pero las comidas, el transporte, los artículos que tendré que añadirme para poder realizar mi actividad, en suma me generan 150 pesos diarios. La pregunta es, ¿te contratarías con esta empresa? Realmente veríamos ahí que la tasa de retorno es básica para llegar a medir cuál es la tasa de riesgo aceptado que estoy dispuesto a obtener. Pero que quede perfectamente claro, si yo quiero los mayores niveles de riesgo, también tendré los mayores niveles de rendimiento. Si yo quiero los menores niveles de riesgo, también de esa manera tendré los menores niveles de rendimiento. Por lo tanto, quiere decir que estas decisiones se fundamentan o podrían empezar a generarse a partir de esos 4 elementos: políticas, flujos, análisis de riesgo y análisis de tasa de interés. Bajo estos 4 conceptos tendría los 4 conceptos básicos que me podrían decir cuál de las alternativas que tengo disponibles en este momento es la más adecuada dado estos 4 elementos financieros. Otra importante idea en la lámina 3 nos habla de la definición de criterios de análisis de los inversionistas. Ya sabemos que son 4 elementos, sin embargo tendremos que adentrarnos un poco más a cada uno de estos elementos. En la mayoría de las organizaciones o empresas de tipo privado, las decisiones financieras son enfocadas o tienen un objetivo claro: la maximización del patrimonio. Por medio de las utilidades, este hecho en las condiciones actuales deben reenfocarse sobre un criterio de maximización de la riqueza y de la creación de valor empresarial. Estos conceptos habrá que analizarlos más detalladamente. El objetivo inicial de cualquier empresa es la maximización del patrimonio. Cuando yo quiero empezar a generar esa maximización del patrimonio, es sí y solo si empiezo a maximizar la riqueza de la empresa. Y si yo maximizo la riqueza de la empresa, entonces la empresa ha ganado un valor en el mercado. Un valor en 2 ámbitos: financiero, cuantitativo y cualitativo. Veamos un poco más a detalle este caso. Cualquier organización tiene como finalidad la maximización del patrimonio de la misma, es decir, que la cantidad de capitales que está generando esta organización vaya en incremento. Si yo lo observara en una gráfica, generalmente siempre sería con una tendencia al alza.
Por lo tanto, estoy mencionando que una empresa que empieza con un capital social de 100 pesos, al año siguiente deberá de tener 200, 300, 400, 500. Esa sería la idea más adecuada para cualquier empresa. Ahí estoy maximizando el patrimonio. La maximización del patrimonio podrá venir de aportaciones directas por parte de los socios o de la misma ganancia que está obteniendo la empresa día con día. Mucho mejor que sea por este segundo caso más que por el primero. Pero ahí solamente se está estableciendo que ahora la cantidad de dinero que se maneja en la empresa es mayor. Sin embargo, yo mencionaba, tú estás maximizando el patrimonio porque antes te preocupaste de maximizar la riqueza de la empresa. Y hablando de riquezas, ahí entraríamos a aspectos más económicos, a aspectos más elevados que tan solo tener la finalidad de incrementar el patrimonio. ¿Cómo cuáles? El hecho de poder ser un soporte muy importante activo en cuanto a mis contribuciones para el gobierno. Ahí estoy maximizando mi riqueza. La riqueza no solamente es una empresa proveedora de cierto bien o servicio, sino además una empresa contribuyente sano y puntual en cuanto a sus obligaciones impositivas dentro del periodo. Otra idea importante es que esa maximización de la riqueza es porque me he constituido como un proveedor importante para tal o cual cliente. Entro dentro de sus principales proveedores. Otra forma de maximizar su riqueza es que estoy empezando a generar otra sinergia de negocios. Quiero utilizar un poco más allá mis potencialidades establecidas dentro del mercado, mis canales de distribución, mi estructura fabril, mi sistema organizacional, etc. Por lo tanto, ahí esa creación de nuevos negocios es gracias a esa riqueza que tiene la empresa. La empresa no solamente produce computadoras, sino produce trabajo para una cantidad muy importante de familias y produce negocio para una cantidad muy importante de empresas. Por lo tanto, ahí estoy observando términos mucho más elevados, perdón por la expresión, o mucho más importantes que la sola cantidad del incremento del patrimonio. Y al final, estaré yo generando un valor en el mercado. Hoy en día, las empresas que no han podido generar ese valor prácticamente estarían viviendo sus últimos minutos. Las empresas que generan valor tienen de alguna otra manera el mercado asegurado hacia el futuro. ¿Por qué asegurado hacia el futuro? Porque yo sé que es una empresa que se preocupa por el desarrollo de nuevos productos, porque sé que sabe perfectamente que al término de las 72 horas mi artículo estará localizado en la puerta. Porque sé que al momento de levantar la línea telefónica habrá alguien dispuesto a poder atenderme en cuanto a las diferentes dudas que tenga sobre este artículo que desconozco o bien que me puede indicar cuáles son las instrucciones de uso para él. Es decir, ese valor de honestidad, ese valor de responsabilidad, ese valor de cariño y de lealtad que ha generado la empresa con toda la cantidad de sus clientes es la finalidad más importante que deberá de tener cada organización. Por lo tanto, ahí hablamos que esa especificación de criterios, por eso mencionábamos, van desde lo más íntimo de la organización. Si la organización no empieza a practicar una filosofía de actuación en cada uno de los productos que vende o promociona, generalmente ahí empezaremos a observar ciertos resquebrajos para poder llegar a esa maximización del patrimonio, maximización de la riqueza o una conformación de una empresa de valor. Si hacemos un poco de recuerdos sobre las empresas más connotables en el mercado, podríamos observar que generalmente observaremos aquellas empresas que han generado un valor empresarial. Que si tú realmente estás pensando en un proveedor para una computadora, en el primero en el que pienses puede ser Hewlett Packard, por ejemplo. O tú quieres un sistema electrónico que te permita administrar, estarás pensando en Microsoft o estarás pensando en SAP, o estarás pensando en Oracle, estarás pensando en algunas empresas que han creado esa creación de valor para su organización. Y no estás pensando en el artículo, sino
sobre texto del artículo, lo que se viene a tu mente es ese grado de posicionamiento que ha ganado la empresa gracias a esa generación de valor que ha conseguido año tras año. Pero todo empezó de algo, todo empezó de una célula, y la célula se llamó establecimiento de criterios o políticas dentro de la organización. Por lo tanto, el que deberá de tener la mayor preocupación en este momento es justamente ese cliente interno. Si yo no le establezco un lugar a donde pueda moverse con creatividad e iniciativa dentro de toda esa política o dentro de todo ese criterio, va a ser muy difícil que pueda yo lograr esa maximización del valor de la empresa actual. Sin duda alguna, esta parte de la generación del criterio tiene que ver con el primer paso para poder llegar hacia el valor final que desea conseguir esta organización en términos financieros. Otro punto importante en la siguiente lámina nos habla de esos criterios que estamos tomando y nos menciona: frente a esto, en las decisiones de inversión aparecen recursos que se asignan y resultados que se obtienen de ellos. Los costos y los beneficios. Los criterios para analizar las inversiones hacen un tratamiento de beneficios y costos de una propuesta de inversión. Estos beneficios y costos en la mayoría de los casos no se producen instantáneamente, sino que pueden generarse por periodos más o menos largos. En la economía actual, bajo estas tasas tan bajas que existen en los mercados, tratar de pensar en un negocio o en un caso de éxito empresarial son muy pocos. Para mí, un caso de éxito empresarial en mis términos sería que pudiera tener la recuperación de su inversión en un plazo no más allá de 3 años. Está recuperando al 100% su inversión en 3 años o menos. Es un caso real total de éxito. Sin embargo, para la gran cantidad de las otras organizaciones que no son estos casos de éxito total y que tienen una cantidad de competidores que son monopolios, que son oligopolios, que son fuertes personas vinculadas en una cadena productiva, pues yo vería que más que lograr una recuperación de inversión en los próximos 3 años, la pregunta sería cómo poder permanecer en el mercado en cuando menos 3 años. Por lo tanto, hago hincapié en el sentido de que la economía actual no vislumbra una recuperación de inversión en esta cantidad de mediano plazo, sino que generalmente estamos viendo negocios que se están generando hacia el futuro. Es decir, una inversión de 10 años, 15, 20, sin llegar a esos 50 como lo hacen los japoneses. De alguna otra manera, pues estoy observando que la posibilidad de la empresa de alcanzar esos niveles de riqueza, de valor de la organización, pueden ser muy viables. Sin embargo, habrá que cuestionar si realmente tengo los medios para poder llegar a esa cantidad de beneficios, dado los costos que me ha generado esta organización. Lo mencionábamos en algunas sesiones anteriores. La confrontación de los costos y los beneficios es básica para que yo pueda identificar la decisión más correcta en ese momento. Una buena o mala noticia: ninguna decisión será la más correcta, ninguna decisión será la exacta, sino todas las decisiones será lo mejor que podamos actuar, dado los elementos de información con los que contamos en ese momento. Pero esto es muy satisfactorio para el inversionista, porque sabe que lo ha analizado, pero sobre todo sabe que lo ha proyectado o visionado desde tiempo atrás. Al encontrar los costos y los beneficios, se deben definir con claridad los criterios que se van a utilizar para su evaluación frente a la propuesta de inversión. Mencionábamos que yo deberé de adoptar ciertos criterios para empezar a evaluar un determinado proyecto. Algunos pueden ser la cantidad de ventas que me está generando el proyecto. Otros puede ser la cantidad de costo que me está generando esta nueva actividad. Otros mucho más concretos, la cantidad de utilidad repartible que me está generando este negocio.
Cualquiera que pueda ser el que te dé la idea para poder evaluar es correcto. Si son los tres, mucho mejor. Habrá algunos proyectos que no requiero de mucha inversión, pero que me están generando una gran cantidad de ventas. Habrá muchos otros que requiero de una gran inversión, sin embargo me están generando la mayor cantidad de utilidad. Por lo tanto, quiere decir que mientras yo empiece a generar esta secuencia lógica entre cada uno de los conceptos, yo tendré la posibilidad de avanzar cada vez más en una muy adecuada toma de decisiones. Esta situación del criterio me establece la necesidad de poder identificar esos costos y beneficios del negocio que quisiera llegar a emprender. Entre los criterios que han logrado un grado alto de aceptación técnica por parte de los financieros son los que se consideran el valor en el tiempo del dinero, efectuando un tratamiento descontado de los flujos de efectivo y poder generar los costos y beneficios. Se pueden mencionar también la tasa de rentabilidad, la relación costo-beneficio y la tasa interna de retorno. Estos brindan información necesaria para el análisis de las inversiones. Todo proyecto de inversión, para poder ser justificable, deberá de tener cuando menos esas recomendaciones: un valor presente neto, una tasa interna de retorno, un análisis costo-beneficio y, en este sentido, poder generar toda una cantidad de información que me permitan establecer si el negocio puede ser viable o no para los próximos años. En este aspecto vemos que la técnica está muy clara. Existen softwares que nos permiten evaluar proyectos de inversión. Existe toda una metodología para poder incluso meter fórmulas en una calculadora cualquiera, pero de todas maneras poder tener al término ese dato que puede ser suficiente para decidir en si vamos por la derecha o la izquierda. De alguna manera u otra, estos elementos técnicos son esenciales para que yo pueda tomar la decisión financiera. Si yo no tengo estos elementos, entonces mi toma de decisión podrá llamarse una toma de decisión mercadológica, una toma de decisión administrativa, una toma de decisión operativa, pero nunca se llamará financiera. Para que realmente este elemento pueda ser considerado como una toma financiera, por lo menos deberá de tener algunos aspectos técnicos muy bien trazados y generados en todo lo que hemos venido platicando de este proyecto o de esta nueva decisión empresarial. Por lo tanto, quiere decir que para mí es básico poder tener cuando menos estas fórmulas o estos resultados para poder evaluar de la mejor manera esta nueva actividad empresarial. Veamos otro aspecto importante: la cantidad y el tiempo recomendable para las nuevas inversiones. En este rubro se expresa el monto de la inversión inicial, el monto que se está realizando, el desembolso en efectivo que tendré que realizar para adquirir esta nueva cantidad de actividades o responsabilidades que me genera el nuevo negocio, con créditos o bien la utilización frente a los activos fijos o capital de trabajo. ¿A qué nos referimos con esta parte? Cuando yo estoy pensando en qué tiempo podré estar regresando el dinero que invertí, es porque yo identifiqué cuál es la cantidad de dinero que deberé estar invirtiendo. Es decir, no son como 1,000 o como 900, o son 1,000 o son 900. Y que en este sentido tener perfectamente establecido esta cantidad de inicio podrá fijarme hacia el futuro las cantidades de tasas que yo estoy dispuesto a generar en esta actividad. Otra de las situaciones importantes, una vez definido esa cantidad de dinero, entonces yo lo podré comparar contra todas estas metodologías de las que hablábamos hace un momento. El autor menciona: yo puedo empezar a generar mi inversión con efectivo o con crédito. Es decir, no forzosamente tendré que poner el valor total de la negociación en la mesa para que se eche a andar esta actividad. Yo puedo apalancar, es decir, con una pequeña palanca, mover una gran cantidad de dinero. Esta cantidad pequeña es la que yo otorgué a la organización. La otra gran cantidad de dinero puede ser generada por proveedores, por bancos,
puede ser generada por acreedores diversos, por el mismo personal incluso. Por lo tanto, quiere decir que ahí lo importante será que verifique si la inversión inicial será en efectivo o en crédito. Y que además esa inversión inicial requerirá a su vez de ciertas cantidades adicionales por las cuales yo empezaré a trabajar en esta nueva actividad. También debe tenerse en cuenta lo siguiente: las distintas inversiones adicionales durante la vida del proyecto, como consecuencia del reemplazo de equipos, compra de nueva tecnología, aumento del capital de trabajo, para tener una estimación aproximada de estos desembolsos. Yo hace un momento hablaba en el tiempo y decía, hoy los proyectos que se reintegran al 100% en el periodo de tiempo corto son escasos. Por lo tanto, estamos hablando de actividades de negocio que están planteadas hacia un largo plazo y que en ese largo plazo empezaré a colgarle a su vez otra cantidad de inversiones que generaré al paso del desgaste lógico que han tenido cada uno de estos artículos que he utilizado. Mi maquinaria se ha depreciado y probablemente esta maquinaria ya esté en el momento oportuno de ser sustituida. Al momento de ser sustituida, pues se incorpora un nuevo proyecto a analizar, una nueva toma de decisión a ejecutar. Saber, yo lo decía hace un momento, si la compro o si la arrendo. Saber si la puedo comprar por módulos. Es decir, en este sentido yo sé la diferencia que existe entre un coche de superlujo y un coche básico. El coche básico podrás llevarlo a ese nivel de superlujo en la medida que empieces a invertir las cantidades necesarias para poderlo irlo equipando. Por este aspecto, yo tengo la necesidad de verificar que cuando comience la actividad financiera habrá muchas otras situaciones que tendrán que solventarse como nuevos proyectos. Y que esta toma de decisión pues es básica en cuanto a cuál va a ser el tiempo necesario para que yo pueda ver algún retorno sobre la misma. Debe tenerse en cuenta que las distintas inversiones durante la vida del proyecto también están estimando una estimación aproximada de desembolsos. Para que yo pueda sustituir esta maquinaria es porque esta maquinaria me ha generado la suficiente cantidad de dinero adicional para comprar la más actual. Y que de alguna manera u otra, si esta maquinaria no lo ha producido, entonces aquí ya estamos observando que la decisión que se tomó tiempo atrás no fue la más idónea. Por lo tanto, quiere decir que tendré que buscar nuevas posibilidades de financiamiento o nuevas posibilidades a través de las cuales podré empezar a generar esta inversión. La mayoría de los inversionistas le huyen al riesgo, ya que buscan maximizar su riqueza con el menor riesgo posible. El futuro es incierto. Todo lo que pasa a nuestro alrededor puede cambiar de un momento a otro. Es por ello que al tomar una decisión de inversión se deben tener muy en cuenta el factor de riesgo. El riesgo de una inversión viene medido por la viabilidad de los posibles retornos al valor inicial o esperado, y el riesgo viene dado por la desviación de la función de probabilidad de los posibles retornos. En otros términos, yo sé perfectamente cuál va a ser la cantidad de dinero que tendré de regreso, pero yo también he identificado algunos riesgos que se están vislumbrando claramente hoy en día. Sin embargo, el riesgo que se esté generando mañana no lo conozco. Por eso es importante auxiliarte de esas herramientas que platicamos alguna vez como futuros, opciones, forwards, o bien, si no son ese tipo de instrumentos que están disponibles en el mercado, sí tener perfectamente firmado o comprometido la cantidad de negocios que establecerás en el futuro con la finalidad de disminuir los riesgos. El riesgo es una situación controlable. Por lo tanto, quiere decir que mientras más concienzuda sea la toma de decisión financiera, el riesgo tenderá a disminuir. Los aspectos tratados anteriormente son una herramienta eficaz en la consecución de una correcta administración financiera en el ámbito de la toma de decisiones, para que los inversionistas puedan lograr esa renta esperada.
Todo esto debe fundamentarse y complementarse con los estudios técnicos, matemáticos y controles de seguimiento implantados por el responsable del área financiera de la empresa. Las técnicas son muy claras, sin embargo, en este momento vemos la necesidad de poderlo dejar perfectamente plasmado en un documento para poder acudir a él en el momento de tener alguna situación no esperada en el futuro. Las decisiones financieras están siendo muy adecuadas dado este uso de los manejos de conceptos que hemos visto en esta sesión. Hago hincapié que es importante acudir a esas actividades de aprendizaje que empezarán a fortalecer todos los conceptos que hemos afirmado en esta sesión. Muchas gracias por tu atención.